Bienvenidos a esta sesión sobre revisiones sistemáticas con Saikinfo. Está programada para la biblioteca de la UOC. Soy Nuria Sauri, responsable de formación de ProQuest, parte de Clarivate, y hoy vamos a dedicar un buen rato a hablar de revisiones sistemáticas en Saikinfo, que como sabéis es una base de datos de psicología muy interesante y muy importante en el sector de la psicología. Y hoy vamos a aprender una sesión bastante avanzada que son técnicas de búsqueda para hacer revisiones sistemáticas. Entonces ya aviso que lo de hoy es un poco intenso, pero los que estáis viendo la grabación la podéis parar y pausar para digerirlo. Y si estáis en la web de la biblioteca, seguramente tenéis la presentación al lado. Yo os recomiendo que os la descarguéis porque vale la pena guardarla, porque hay notas y muchísima información. Y a los que estáis en directo, atentos al chat, que vamos a compartir un montón de cosas. Los objetivos de hoy en la sesión son entender un poco el alcance de Saikinfo de cara a hacer revisiones sistemáticas, porque estamos utilizándola, y aprenderemos a buscar revisiones y a construir una búsqueda para hacer revisiones a partir de técnicas avanzadas. Entonces, esto vamos a estar un buen rato haciendo esto y primero os daremos un poco de teoría para enmarcar un poco el concepto este de la revisión sistemática, que no siempre está claro. Entonces, es importante que hoy aclaremos que estaremos hablando del ámbito de la psicología, ¿de acuerdo? De la psicología, especialmente clínica. Ahora veréis por qué. Si sois de otro ámbito de la salud, también os puede ser interesante, ¿de acuerdo? Las técnicas que vamos a hacer, porque se pueden replicar con bases de datos de medicina. Si estáis más en los aspectos sociales de la psicología, ahora hablaremos de cómo se afecta todo esto. Entonces, cuando hablamos de revisión sistemática, es un tipo muy específico de revisión de literatura, la revisión sistemática, que tiene una metodología muy específica. Luego también están las revisiones narrativas. Y es importante que hablemos un poco de la diferencia entre una y la otra, porque ahora todo el mundo habla y a todo el mundo le interesa mucho hacer revisiones de literatura, que como sabéis es un tipo de trabajo académico que a veces pues, no requiere trabajo de laboratorio, simplemente estás tú comprobando la información. Por tanto, vamos a poner un poco de orden a todo esto. Entonces, una revisión sistemática es un estudio de investigación, ¿de acuerdo? Eso significa que es diferente de una revisión narrativa, que también se llaman revisiones sistematizadas en según qué contexto. Ahora os daré un par de enlaces sobre eso. Son resúmenes de investigación. Y eso es muy importante. Una es un estudio, ¿de acuerdo? Con una metodología estricta y lo otro es un resumen de investigación. Las revisiones sistemáticas es una investigación académica que requiere un equipo de investigación y un protocolo de estudio. Por tanto, eso también significa que los sujetos de las revisiones son estudios primarios individuales, pero es como un experimento en cierta manera, ¿no? Pero tu sujeto, en lugar de ser pues una persona, son los estudios publicados sobre el tema sobre el cual estás haciendo la revisión sistemática. Cada estudio está considerado una unidad de análisis y tiene criterios de elegibilidad que determinan la inclusión en la revisión. Eso significa que estas revisiones sistemáticas son metodológicas, son estrictas y lo que quieren, el propósito que tienen es sintetizar toda la investigación que se ha hecho sobre un tema específico, que es el tema de nuestro estudio de investigación. Eso significa que siguen unos estándares y unos protocolos específicos. Entonces, no sé si a alguien le sonará el protocolo PRISMA, ¿de acuerdo? La declaración PRISMA, que es una declaración de estándares de revisiones sistemáticas. Estoy compartiendo en el chat el enlace y está en las notas de la presentación para los que estáis viendo la grabación. Y también una especie de un protocolo que se llama GRADE, que lo ha hecho el British Medical Journal, que es una revista muy conocida en medicina, que lo que hace es establecer los criterios de evaluación de los resultados de los experimentos, ¿de acuerdo? Y además comparto con vosotros una página, una guía de la biblioteca de la Lane, de la Universidad de Stanford, que tiene una página excelente sobre revisiones sistemáticas y de donde hemos sacado mucha de la información que os estoy dando ahora mismo. Por tanto, una cosa importante de una revisión sistemática es que es replicable. ¿De acuerdo? La metodología, como se aplica una metodología y un protocolo que es
arreglado debería poder ser replicable porque tú has explicado los criterios que has seguido para hacer la revisión. Y suele utilizar un tipo de pregunta que es la pregunta pico. Y ahora hablaremos en un momento de las revisiones pico. ¿Qué pasa si no haces una revisión sistemática? Bueno, pues estás haciendo una revisión narrativa o una revisión sistematizada. Que eso, si tú no eres de psicología clínica, seguramente no tienes sujetos ni puedes aplicar estos protocolos que están muy pensados para la práctica clínica. Entonces, si tiras más hacia psicología social, lo que haces es una revisión de literatura y entonces intenta ser exhaustivo, pero no tienes los protocolos, no siempre los podrás aplicar de esa manera. La evidencia a menudo es incompleta y no es replicable y la revisión y la relevancia y la validez no es tan explícita como lo es en una revisión sistemática que sigue un protocolo muy estricto, ¿de acuerdo? Entonces, lo que se suele hacer es proporcionar una visión amplia y muchas veces son artículos que los hace un experto en la materia. Y es muy difícil replicarlas, las revisiones sistematizadas. En ese sentido, hay un profesor, de acuerdo, en Barcelona, en Cataluña, que se llama Lluís Codina, que es un experto en este tipo de revisiones y que tiene una página web que comparto en el chat y que está en las notas también de la presentación, donde explica bastante bien la metodología de este tipo de revisiones que no son sistemáticas, ¿de acuerdo? Por tanto, ahí lo dejo para que veáis la diferencia y para que no todas las revisiones son revisiones sistemáticas. Entonces, ¿qué pasa con las revisiones sistemáticas? Las revisiones sistemáticas, las que siguen la metodología, tienen un protocolo muy estricto, ¿de acuerdo? Y unas etapas que están fijas, ¿vale? Y aquí tenéis un ejemplo, es una especie de embudo, ¿de acuerdo? Funciona como una especie de embudo. Y entonces, Em, el primer paso es el protocolo, que es definir el protocolo que vas a seguir para tu revisión. Tienes unos objetivos claros, una elegibilidad, los criterios de elegibilidad para esta revisión, que te entra y que no te entra, y los criterios de relevancia que vas a utilizar en los estudios que tú analices para realizar tu revisión, ¿de acuerdo? Entonces, esta parte es muy importante y elegir tu pregunta es un paso bastante difícil, ¿de acuerdo? Tiene que ser una pregunta muy bien definida con los criterios de elegibilidad, los de inclusión y los de exclusión. Si si tú excluyes algo, tienes que saber por qué lo has excluido, por tanto, hay un trabajo previo de definición. Otra cosa muy importante es definir las fuentes que vas a utilizar para hacer esta revisión sistemática, de acuerdo a bases de datos. Es más de una, normalmente entre 4 y 6, y, por ejemplo, os enseñaré Scikit-Info, ¿de acuerdo? Hoy vamos a ver cómo se hace en Scikit-Info. Y para hacer nuestra revisión, la pregunta, utilizaremos una estructura que se llama PICO, y ahora os enseñaré y explicaré lo que es y veremos un ejemplo. Por tanto, el rigor es la característica más importante de las revisiones sistemáticas. Cuando hemos hecho nuestra búsqueda, hemos aplicado nuestro protocolo, hemos elaborado la búsqueda y tenemos un set de resultados, los analizamos, ¿de acuerdo? Luego los presentamos y lo diseminamos, ¿de acuerdo? Por tanto, es establecer un marco, definir dónde vamos a elaborar nuestra búsqueda, elaborar la búsqueda y luego trabajar con los resultados. Es un poco un embudo, empiezo con mucha información, con muchas posibilidades y luego al final acabo reduciendo hasta acabar elaborando mi estudio a partir de esta metodología que he aplicado. La metodología siempre tenemos que explicarla y alguien que me revise mi estudio debería poder replicar los resultados. ¿De acuerdo? Es lo más importante en una revisión sistemática. Esto es un ejemplo, por ejemplo, la Cochrane Library es una biblioteca que tiene un montón de revisiones sistemáticas. Este es de medicina, pero en psicología clínica se hace igual. Y de hecho en Psykinfo hay un montón de ejemplos de revisiones sistemáticas y es el tipo de trabajo que se hace, el tipo de trabajo que vosotros encontraréis. Entonces, hoy, ¿qué vamos a hacer hoy? A partir de ahora, ¿a qué nos vamos a dedicar? No vamos a tocar todas las partes de la revisión sistemática. Me voy a centrar en dos cosas, que es en lo que somos expertos nosotros, que es en la evaluación de fuentes de información y en estrategias de búsqueda para elaborar una buena revisión. Porque si no buscamos bien, la revisión es como una casa, se cae, ¿de acuerdo? Si la base de la casa no está bien hecha, si no tenemos bien definida y sabemos buscar bien, los resultados luego no serán fiables para poder hacer nuestro trabajo. De aquí que sea tan importante que sepamos buscar bien y evaluar bien las fuentes de información. Una mala selección de fuentes y una mala búsqueda destruyen totalmente el objetivo de nuestra revisión sistemática. Bien, ¿queda todo claro? ¿Tenéis alguna pregunta hasta ahora? ¿Alguna duda? ¿Algún comentario que queráis hacer? Podéis hacerlo a través del chat, ¿de acuerdo?
Y los que estáis viendo la grabación, siempre podéis preguntar en la biblioteca de la UOC. ¿Todo claro? Muy bien. Pues entonces vamos a seguir adelante, ¿de acuerdo? Vamos a hablar de evaluación de fuentes. Hoy os daré un ejemplo de una muy buena fuente para hacer revisiones sistemáticas, Scikit-Info. El tema de la evaluación de fuentes normalmente siempre agobia un poco al principio. Dices, ¿y yo cómo sé dónde iré a buscar las fuentes? Bueno, los tutores, nuestros compañeros, la biblioteca y además ya lleváis años en el estudio de la psicología, por tanto, más o menos ya sabéis qué fuentes de información son las más importantes. Por tanto, no es que te lancen a la piscina sin saber nadar, ya llevas un tiempo de práctica. Y además en psicología lo tenéis muy bien porque tenéis Psycinfo, que es una de las mejores bases de datos de todas las materias que hay, ¿de acuerdo? Y que es excelente para hacer revisiones sistemáticas. Es una base de datos que publica la American Psychological Association, que es una asociación profesional de psicólogos en Estados Unidos que también publica sus revistas y sus libros, pero que compila esta base de datos que es bibliográfica, es decir, que no tiene texto completo de los artículos, aunque en la plataforma, si están, lo veréis el texto completo y desde la biblioteca os lo enlazan. Hoy no vamos a ver texto completo, hoy nos limitaremos a buscar. Es una sesión un poco peculiar, pero podéis conseguir los artículos y como es una base de datos bibliográfica, es decir, que no tiene el texto completo, el valor es que barre y recoge todo tipo de información de psicología de las revistas y de la información más importante. Por tanto, Psycinfo, bueno, podemos estar bastante seguros que lo más importante en psicología lo encontraréis en Psycinfo, aunque a la hora de hacer una revisión siempre es conveniente atacar más de una base de datos. Pero si hacéis una revisión en psicología, Psycinfo siempre tiene que estar, ¿de acuerdo? Es imprescindible esta base de datos. Entonces, ¿qué es importante cuando hacemos una revisión sistemática? Conocer la base de datos, ¿de acuerdo? Saber cómo funciona esta base de datos. Y entonces, ¿qué aspectos son los que tenemos que saber de una base de datos? Pues una cosa muy importante es saber si es una base bibliográfica o es una base de datos a texto completo. ¿Por qué? Porque en una base de datos a texto completo, pues está el texto completo, pero tiene menos publicaciones que una base de datos bibliográfica que es más exhaustiva, pero no tiene el texto completo. Si queremos el texto completo, o bien lo conseguiremos a través de otra base de datos o desde la biblioteca misma nos lo conseguirán. ¿De acuerdo? Por tanto, texto completo, menos revistas, bibliográfica, muchas más revistas. La otra cosa es cómo está estructurada esta base de datos. ¿Qué campos tiene? ¿Qué significa? ¿Dónde puedo buscar yo? Y si tenemos experiencia, tenemos que empezar a tocar y a conocer la búsqueda avanzada, que es donde están los campos específicos. Es decir, siempre hay un campo de búsqueda donde busco en todo, pero este campo me indexa el grupo de edad. Yo puedo buscar adolescentes, ansiedad en adolescentes, puedo buscar la metodología, puedo buscar las medidas y los test que se han utilizado para esta base de datos. Claro, ¿y esto yo cómo lo sé? Bueno, la página de la base de datos, la ayuda, y en el caso de Psycinfo, nosotros tenemos una guía, ¿de acuerdo? De Psycinfo y la tenéis aquí en pantalla, LibGuides Psycinfo, y os la pongo en el chat para que la tengáis. Esta guía tiene un apartado de campos buscables, donde te detalla todos los campos que tú puedes buscar. Y hoy, para una revisión sistemática, esto nos interesa. Tenemos que, ya no nos vale hacer una búsqueda como si fuese en Google. Cuando hacemos una revisión sistemática, tenemos que saber dónde estamos buscando. En la duda, la biblioteca, ¿de acuerdo? En la biblioteca de la UOC tiene expertos en psicología que os ayudarán a responder estas preguntas si no las sabéis, porque nadie llega enseñado a ningún sitio. Entonces, vale, perfecto. ¿Cómo lo utilizo yo esto? Bueno, pues vosotros confiáis en la base de datos bibliográfica porque asumimos que tiene un montón de información que me servirá para hacer mi revisión sistemática. Y como la información está clasificada, es decir, no solo está el título, el autor, sino que hay materias, es decir, me explica de qué va, me está clasificado el grupo de edad, está clasificada la metodología, hay un montón de información como si estuviese colocada en un mueble con cajones. Eso me sirve porque yo le pregunto sobre eso y realizo mi revisión sistemática. Porque además no está clasificado de cualquier manera, sino que está clasificado siguiendo unas normas cerradas. Por tanto, yo sé que todo está clasificado con
digamos, a partir del mismo diccionario, que esto se llama un tesauro, y ahora hablaremos de lo que es un tesauro. Por tanto, todas las clasificaciones que se utilizan en una base de datos como Scikit-info, todo se clasifica de acuerdo con los mismos criterios. Por tanto, nos servirá para localizar otras revisiones de literatura, para identificar publicaciones relevantes, para realizar nuestra revisión sistemática de forma bien documentada. Y desde aquí enlazaré al texto completo cuando tenga que leerme el artículo para hacer mi revisión, porque en la revisión luego te tienes que leer el artículo, ¿de acuerdo? Aunque esta parte hoy ya no la tocaremos, os la dejo a vosotros para que la hagáis más adelante, ¿vale? Por tanto, yo me conozco cómo funciona la base de datos y utilizo estas características especiales para hacer mi revisión, ¿vale? Entonces, vale, eso significa que tengo que buscar en esta base de datos. ¿Cómo busco? Ya no nos vale escribir cualquier cosa de cualquier manera, ¿de acuerdo? Vamos ahora a aprender la base para buscar. Y esto que os voy a explicar os vale para todas las bases de datos del mundo, incluso en Google. Google utiliza muchos de los trucos que os voy a explicar hoy, ¿de acuerdo? Por tanto, es un poco diferente en función de la base de datos, pero la base es la misma y esto de hoy vale mucho la pena que lo tengáis claro. Bueno, lo primero de todo es la pregunta, ¿vale? Construir una buena pregunta. Y entonces, pues aquí tenéis algunos ejemplos. Esto lo he sacado de la página de Lluís Codina que os he puesto antes en el chat, que es, vale, ¿cuáles son los temas? Pues, ¿cuáles son las fuentes claves? ¿Cuáles son los temas más importantes sobre este tema? ¿Qué preguntas quedan pendientes para responder, etcétera, etcétera? Y para una revisión sistemática con metodología, lo tengo más fácil o más difícil, porque como ya os he dicho que para hacerla bien tengo que seguir unos protocolos explícitos como Prisma, luego Grade para evaluar los resultados. Para mi pregunta hay una tipología que es el método PICO, que es el que me servirá para construir una búsqueda en una revisión sistemática. Entonces, esta es una pregunta típica PICO. No es una pregunta muy buena, ¿vale? Pero es una pregunta que me sirve para explicaros lo que es una pregunta PICO, ¿vale? Que es un poco el propósito de esta tarde. Seguramente como psicólogos me digáis, mira, es que esto es una pregunta un poco absurda, pero para construir la búsqueda y para que entendáis cómo se hace y lo aplicáis a vuestro campo, sí que funciona. Entonces, la psicoterapia sirve para prevenir la depresión en pacientes que tienen pues mild cognitive impairment mejor que la medicación. Por tanto, tengo un paciente que tiene mild cognitive impairment, que es como, digamos, ay, ¿cómo lo decimos en castellano? Mild cognitive impairment. Bueno, pues digamos pues un impairment, una dificultad mental un poco más pequeña, ¿qué me funciona mejor? ¿Medicación o psicoterapia? Bueno, pues en este caso yo voy a construir esta pregunta a partir de 4 pasos, que son los picos. El paciente, es decir, ¿qué tiene el paciente? Que yo tengo que mirar. ¿Qué intervención quiero analizar? ¿Con qué la quiero comparar? ¿Y cuál es el resultado que yo quiero saber si es una cosa o la otra? Y entonces coloco mis partes. Aquí tenemos déficit cognitivo. Esa es la palabra que estaba buscando. Siempre me ayuda. Aquí tengo el tipo de paciente que yo quiero, las diferentes maneras de decir déficit cognitivo, que ahora hablaremos de esto, ¿de acuerdo? Varias maneras. La primera intervención, que es la psicoterapia. La segunda, ¿de acuerdo? Que es la medicación y el resultado, ¿vale? Esto ahora volveremos sobre el tema, no hace falta que os preocupéis, ¿vale? Para hacer esto, yo lo tengo que buscar, ¿vale? ¿Y cómo lo busco? Bueno, pues aquí tenéis algunas estrategias útiles que tenemos que hacer para coger esta pregunta, aplicarla en Scikit-info y sacar resultados. Como ya os he dicho, conoce tu base de datos, utilicemos la indexación avanzada cuando esté disponible, ¿de acuerdo? Pero combinémosla con una búsqueda de texto más libre, es decir, tengo que combinar ser muy exhaustivo con no ser tan exhaustivo para asegurarme que estoy sacando el máximo número de resultados. Y esto ahora suena como muy teórico, pero en unos minutos veréis exactamente por dónde voy cuando veáis cómo se aplica esto de forma práctica. Por tanto, lo que tengo que hacer es diseñar una combinación de todas las maneras de buscar para al final asegurarme que el número final de resultados, que no será muy alto, ¿de acuerdo? Que yo tendré que mirar, ¿de acuerdo? Esto me sirva para estar segura que no me he dejado nada, que es la parte más importante, asegurarme que no me he dejado nada. Por tanto, tenemos que buscar de las maneras más exhaustivas y más específicas posibles a la vez. Vamos a ver primero
base de sintaxis de búsqueda. No los aplicaremos todos, pero estos trucos de búsqueda son los que tengo que tener en la cabeza cuando yo me ponga a hacer una revisión sistemática. Son cosas que siempre tendré que saber y esto, como os comentaba, os vale para cualquier base de datos, incluso para Google. La estrella del día, la truncación, ¿de acuerdo? El truncamiento o truncación. ¿Qué significa? Significa que si yo pongo un asterisco al final o en medio de una palabra, me recupera hasta 5 caracteres, al final o en medio, ¿de acuerdo? Entonces, si pongo econom, truncación, recupero economy, economics, economical, ¿vale? Si pongo el asterisco en medio, toxic, toxigenic, este tipo de cosas. Si pongo el asterisco entre claudators, me recupera mm, el número máximo, el que yo tengo puesto aquí. Por tanto, si pongo econom 3, recuperaría economy y economics, pero no economical porque son más de 3. ¿De acuerdo? Y si pongo toxic asterisco 7, me recuperaría hasta 7. ¿De acuerdo? Por tanto, este último, ya os digo que no se utiliza mucho, pero como esta presentación de hoy es exhaustiva, os lo pongo para que sepáis todas las posibilidades. Normalmente con el primero os valdrá de sobras, ¿de acuerdo? Primero, truncación, muy importante. La otra cosa, los operadores que me sirven para combinar los diferentes términos de búsqueda. Y hay de dos tipos. Los primeros son los booleanos, ¿de acuerdo? Que la palabra esta siempre nos olvidamos, pero son fáciles de recordar. And, or y not. And me busca los dos términos, me busca radiation, and Chernobyl, and children, me buscará los tres, ¿de acuerdo? En cualquier parte, siempre. El segundo me buscará uno o bien el otro, university, or college, or higher education. El or lo vais a utilizar mucho en revisiones sistemáticas para pescar sinónimos, ¿de acuerdo? Para cuando hagamos búsqueda de texto libre y queramos pescar sinónimos, utilizaremos el or. Y el not, que es un operador interesante pero peligroso, me busca la primera palabra sí y la segunda no. Por tanto, busco Mercury, pero quiero el metal, haría Mercury, not planet. ¿Vale? En revisiones sistemáticas, el not no lo utilizamos mucho, pero os lo he puesto aquí por si acaso. Y luego tenemos unos operadores muy versátiles y muy interesantes, que son los operadores de proximidad, especialmente el primero. El operador near, que es near barra y luego un número, ¿de acuerdo? O n barra y un número, no hace falta escribir toda la palabra near, puedo escribir solamente n y también me lo localiza. Me sirve para localizar dos términos que entre ellos, como máximo, haya el número de palabras que yo indico. Por ejemplo, pongo computer near careers, near 3 careers, sacaré computer programming career o careers in computer engineering. Entre career y computer tiene que haber como máximo pues 3 palabras, ¿vale? O 5 o 6, yo puedo poner el número que quiera. Pero en revisiones sistemáticas tendemos a hacerlo con número bajo de palabras y ahora veréis por qué. En NEAR el orden no importa. Si yo quiero que el orden sea el que yo he escrito, entonces utilizaré el operador pre, ¿vale? Entonces, Attention Deficit Disorder, Attention Deficit Hyperactivity Disorder, pero no sacaría Disorder with Attention Deficit porque Attention he dicho que vaya pre-disorder, ¿vale? Entonces es como están los dos. Igualmente, como os comentaba, NEAR es más útil para revisiones sistemáticas que pre, pero conviene que lo tengáis en la cabeza porque nunca se sabe cómo se puede utilizar. Entonces, ¿cómo lo aplicamos esto? Bueno, pues ¿qué es lo que me da más y menos resultados? Si escribo Art Therapy a secas, es lo mismo que escribir Art and Therapy. Sacaré exactamente el mismo número de resultados. ¿Vale? Es exactamente igual, no hay ninguna diferencia. Si luego escribo Art Near 3 Therapy, sacaré ya menos resultados, ¿de acuerdo? Porque ya he quitado de en medio todos los resultados que no tengan que tengan más de 3 palabras entre una y la otra. Si pongo Art Pre-Therapy, bajará aún más, porque he quitado cuando Therapy vaya antes que Art, ¿de acuerdo? Y luego aquí tengo Art Pre-Zero Therapy. Y aquí abajo tenemos Art Therapy, que es entre comillas. Entonces, ¿por qué yo entre comillas es la frase exacta, ¿de acuerdo? Que es, me busca exactamente eso que yo he escrito. Y es el resultado que siempre será más específico. ¿Por qué pongo pre-cero en lugar de ponerlo directamente entre comillas? Pues porque las bases de datos a menudo tienen en cuenta singulares y plurales. Es decir, art y arts, therapy y therapies
que si yo no lo pongo entre comillas, aunque yo no haya escrito el plural, me lo recuperaría. Por tanto, estos 2000 resultados, que son la diferencia entre ponerlo entre comillas y poner pre-0 o a veces niar 1, que eso se hace mucho, es para pescar estos resultados que son parecidos, pero que van casi juntos. Entonces, cuando hago una revisión sistemática, en lugar de poner comillas, me interesará muchísimo hacer cosas como niar 1, n/1. Y veréis que en el ejemplo lo he hecho. ¿Por qué? Para pescar todo lo que me interesa, para pescar estas que tienen una palabra en medio, para pescar los derivados. ¿Queda claro esto? Porque esto es importantísimo para entender la base de cómo se estructuran y cómo van las bases de datos. Y esto, si os lo aprendéis bien, seréis unos reyes de la búsqueda, seréis mucho más efectivos y vuestros resultados serán mucho más relevantes. ¿Queda claro? ¿No queréis que repita nada? Ahora lo veremos prácticamente, ¿eh? Pero esto es como el marco y me interesa mucho que no haya dudas aquí. Vale, más cosas. El orden de ejecución. Tengo que ir con mucho cuidado porque los operadores van por orden y si no lo hago bien, puede ser que se me estropeen los resultados. Entonces, si busco Education and Elementary or Secondary de esta manera, la búsqueda tal cual, la base de datos interpretaría Education and Elementary o bien Secondary, por el orden de aplicación de los operadores que tenéis arriba. Y esta no es mi búsqueda. Yo no quiero buscar educación y elementary y luego secundario. Yo quiero educación y luego o bien primaria, que es elementary, o bien secundaria. Entonces, lo que tengo que hacer es jugar con los paréntesis. Y el orden da un poco igual. Haría education and elementary or secondary o bien elementary or secondary and education. El paréntesis lo que hace es que me agrupa los componentes que yo quiero que vayan separados por el OR, ¿de acuerdo? Eso hoy no es tan importante porque os enseñaré un truco de revisiones sistemáticas que no tengo que hacer una búsqueda de 6 líneas, que es como se hacen a veces, sino que os lo enseñaré por fases que creo que es más eficiente. A ver qué os parece el resultado. Y fijaos la diferencia de sacar 15 millones de resultados, muchos absurdos, a sacar los resultados que yo quería, que siguen siendo muchos, pero que como mínimo están más afinados. ¿De acuerdo? Y luego la otra cosa, eso sería un poco la sintaxis, ¿no? Cómo pongo las truncaciones, cómo ordeno las cosas. Eso es cómo construyo mi frase. Luego hay otra parte que es muy importante, que es la búsqueda en campos. Es decir, una búsqueda de una base de datos como Scikit-info, yo tengo que aprovechar el hecho que yo sé que mi búsqueda será más eficiente si busco en algunos campos específicos. Y esto lo puedo o seleccionar en la búsqueda avanzada o en una revisión sistemática que ya tengo que aprender yo a construir un poco mis búsquedas, que todos, cómo se llaman estos campos. Y esto en la guía lo tenéis y ahora os enseñaré algunos truquillos. La búsqueda por campos. ¿Qué campos me interesan para hacer una revisión sistemática? El autor, por ejemplo, a veces, ¿de acuerdo? No lo haremos mucho, pero a veces sabéis que ese autor es muy importante y si os ha quedado un poco perdido, pues si pongo au y entre paréntesis el autor que yo quiera, me localizará este nombre en el campo autor. Eso es interesante, pero no es el más útil para revisión sistemática. Título del artículo. Esto sí que me puede interesar a veces y puedo combinarlos uno con el otro. Es título del artículo. Y ahora veréis que en revisiones hay un truquillo muy útil que haría buscando en el campo de título. Por tanto, sí que esto de buscarlo en el campo título sí que me interesa. Y yo puedo incluso buscar un montón de campos a la vez de una sola tacada. Y hay uno que es un clásico que se utiliza muchísimo en revisiones sistemáticas, que es este de aquí debajo. T, up y su. Esto me busca en el título, en el autor y en el autor y luego me busca en el título, en el abstract, que es el resumen, ¿de acuerdo? Y en las materias. Porque si yo quiero buscar una cosa específica, estos tres campos es donde estará el peso de lo que yo quiero buscar. En una base de datos como Scikit-info no hay texto completo, por tanto no hay la posibilidad de buscar en texto completo, pero cuando yo busco en bases de datos de texto completo, la búsqueda del texto completo me suele dar mucho resultado poco relevante, porque si aparece una vez mencionado de resquillada en la página 25, me saldrá en mi cuenta de resultados. Eso en Scikit-info no nos pasa, pero para asegurarme que lo que yo estoy buscando sea relevante, el resumen, el título y las materias, la materia es la clasificación de qué va este artículo, pues si yo busco artículos sobre
psicoterapia y el artículo tiene marcado como materia psicoterapia, hombre, pues es 100% seguro que ese artículo va de psicoterapia y que entonces me es interesante. Por tanto, esos son los campos que tenemos que tener un poco en la cabeza cuando hagamos revisiones sistemáticas, cuando construyamos la búsqueda. Y otra cosa que es importante son las frases y las variantes. Es un poco un repaso de cosas que hemos comentado yo un poco por encima. Cuando no escribo nada, yo entiendo que estoy buscando and, ¿de acuerdo? Y lo que os comentaba cuando hablaba de la diferencia entre el precero y poner entre comillas, es que son las cosas que son las variantes que tiene en cuenta. El singular y el plural, ¿de acuerdo? Este me lo saca siempre. Los comparativos y superlativos. Y el inglés de Inglaterra y el inglés americano. Siempre me lo recupera todo. Por tanto, si yo lo pongo entre comillas, estaré buscando la frase exacta y quitaría las variantes. Y de ahí que a veces eso de poner pre-0 o near 1 sea interesante. Aquí tenéis las comillas para recordaros que buscamos la frase exacta. Y si quiero la frase exacta con variantes, haría esto. Por tanto, pre-0 y las comillas es exactamente lo mismo. Esto ya es para truco, pero aquí esta presentación la hemos construido para que lo tengáis todo. Y aquí tenéis el ejemplo. ¿De acuerdo? Aquí tengo la frase exacta con variantes, aquí directamente todo, y esta es la frase exacta con variantes. Si yo hiciese adverse, pre-0, event, sacaría exactamente el mismo número de resultados que aquí. ¿De acuerdo? Bueno, las comillas en revisiones sistemáticas se tienden a utilizar poco, porque precisamente no queremos ser exactos, sino que queremos pescar resultados. Entonces vamos a ver ahora, pero conviene que sepáis la diferencia para saber qué estáis haciendo. ¿Todo claro hasta ahora? ¿Estáis por aquí? Vale, muy bien. Vamos a hablar ahora de estos elementos específicos en Psycinfo. ¿Qué cosas de estas que os he explicado son únicas e interesantes para Psycinfo? Bueno, lo primero de todo, los campos únicos. ¿De acuerdo? En la búsqueda avanzada encontraréis unos campos específicos muy detallados que son exclusivos de Psycinfo. Por ejemplo, la población, el grupo de edad, la audiencia para quién está pensado este artículo, el idioma, el tipo de registro, si tiene datos suplementarios y la metodología. Y la metodología es muy importante, ¿por qué? Pues porque resulta que revisión sistemática, metaanálisis y revisión de literatura son metodologías en Psycinfo. Por tanto, si yo antes de hacer mi revisión quiero ver otras revisiones, una cosa que puedo hacer es hacer una búsqueda sobre psicoterapia, marcar que como metodología quiero revisiones sistemáticas, metaanálisis o revisiones de literatura y sacaré revisiones sistemáticas sobre psicoterapia. Y otro truco es en el campo título, el T que os he explicado antes, poner review, que es otra cosa que suele pasar. Tu revisión sistemática en el título se llama revisión sistemática. Por tanto, antes de hacer la mía, quiero buscar qué hay publicado sobre eso. Psycinfo te lo pone fácil porque es una metodología, pero además busca en el título revisión sistemática para ver qué se ha publicado, para no inventar la rueda dos veces, ¿no? Que es como se tiene que hacer. Eso es un primer truco, primer consejo de hoy. Buscad primero revisiones sobre el tema y aprovechad Psycinfo. A la hora de construir mi búsqueda, tenéis una de las mejores cosas del mundo, que es el tesauro de Psycinfo. El tesauro de Psycinfo es un diccionario cerrado de términos que te define las materias. Y están todas ahí y yo las puedo buscar y además me las compara entre ellas, me dice si un término no vale, qué término es más correcto, porque yo cuando haga mi revisión sistemática tengo que buscar el máximo número de sinónimos posible de la pregunta que yo estoy buscando. Y aquí el tesauro de Psycinfo es una mina y me puede ayudar muchísimo. Por tanto, nunca vais a hacer la revisión sistemática bien a la primera. Primero se hacen revisiones para pescar términos y búsquedas para pescar términos y luego los organizo para hacer la búsqueda exhaustiva de mi revisión. ¿De acuerdo? Y ahora os explicaré un poco cómo lo hacemos esto. Entonces, un resumen de buenas prácticas para hoy. Analizar la indexación de la base de datos. Creo que es la quinta vez que lo digo, pero es que es muy importante. No podréis hacer una revisión sistemática si no sabéis dónde estáis haciendo esa revisión sistemática y tenéis que adecuarla a la base de datos que vais a utilizar, ¿vale? Por tanto, si no sabéis hacerlo, pregúntate en la biblioteca, ¿de acuerdo? Sandra compartirá por aquí la biblioteca Responde, que es el servicio, y también he indicado que las grabaciones estarán todas colgadas en la biblioteca. Dándos unos días, pero las tendréis ahí. La otra cosa es,
Utiliza la indexación avanzada, es decir, los tesauros cuando estén disponibles. Tenéis uno en Psycinfo, es obligatorio que lo utilicéis, está muy bien. Y combínala con una búsqueda de texto libre. Y así combinas la exhaustividad y la eficiencia a la vez. La combinación de búsquedas es lo que nos dará el mejor grupo de resultados más fiable y más confiable para luego leerlos y elaborar y responder la pregunta que hemos hecho para la revisión sistemática. Bueno, momento teórico acabado, vamos a construir nuestra pregunta, vamos a ver cómo lo hacíamos. Hablábamos de una pregunta pico, ¿no? Yo decía, ¿la psicoterapia me ayuda a prevenir la depresión en pacientes que tienen déficit cognitivo mejor que la medicación? ¿Qué me va mejor, no? Bueno, acordaos, pacientes, intervención, comparación y resultados. Aquí sé que tengo el déficit cognitivo, aquí tengo la psicoterapia, aquí tengo la medicación y aquí tengo la depresión. ¿De acuerdo? Entonces, necesito asegurarme que busco todos estos términos con todos los sinónimos posibles. Ya, yo lo primero que he hecho aquí es daros algunos ejemplos de términos que voy a utilizar para mi búsqueda. Primera pregunta que no me habéis hecho, pero que a lo mejor me haríais. Nuria, ¿y cómo he sabido esto? Con un poco de práctica, ¿de acuerdo? Ya os he dicho que la búsqueda no la haréis bien a la primera, pero lanzaréis una primera búsqueda, veréis resultados. Ah, mira, que me he dejado MCI y lo iréis apuntando y poco a poco lo iréis refinando. Por tanto, yo empiezo un poco en medio. Yo ya he hecho unas cuantas búsquedas y he sacado algunos términos que sé que son los que me interesan y que voy a combinar de algunas maneras. ¿Cómo lo combinaré? No nos asustemos, pero voy a acabar haciendo esto, ¿vale? Entonces, dentro de media hora, esto lo entenderéis, ¿de acuerdo? Os prometo que dentro de media hora, esto lo entenderéis. Ahora es como, oh Dios mío, veo alguna cosa por aquí, pero no entiendo nada. Bueno, vamos a primero interpretar un poco todas estas cosas tan raras que tengo aquí, ¿vale? Vale, entonces, si yo tengo una búsqueda Memory Disorders, Main Subject Exact, lo que tengo delante del paréntesis es el campo en el que estoy buscando, ¿de acuerdo? Y esto es un campo, esto lo he sacado buscando en el tesauro, que ahora aprendéis cómo se hace, ¿de acuerdo? Buscando en el tesauro. Esto de aquí es una búsqueda, título, resumen, materia, que os he explicado cómo se hacía escribiéndolo, y aquí veis N2, esta es mi búsqueda con un operador de proximidad. Fijémonos, esto es, si me vuelvo para atrás, es esto de aquí, es el outcome, ¿no? Depresión, ansiedad, NPS, mood, es mi outcome, es mío, es la O de mi pregunta pico. Entonces, ¿qué he hecho? Combinarlo todo. En el campo de resumen, materia y título, fijaos el asterisco, depressive, depression, todo, or, o bien, operador de booleano, acordémonos, anxi, anxious, anxiety, etcétera, 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 o bien, angst, que este sí que es una palabra, por tanto yo ya sé que me vale, ¿vale? O bien, y fijaos, neuropsychiatric symptoms, y aquí lo tengo combinado, que esto esté no entre comillas, porque a lo mejor neuropsychiatric patient symptoms, y esto me interesa, por tanto pongo N2, que estos dos estén cerca, ¿vale? Pero que pueda haber una palabra en medio para pescar esos resultados sueltos que tengo por ahí, o bien NPS, que es neuropsychiatric symptoms, ¿de acuerdo? Es otra manera de decir esto, o bien mood, que lo pongo entre comillas para que no me dé cosas un poco raras, porque esto puede significar muchas cosas. Y con esto aquí tengo la O de mi pregunta, ¿vale? Y aquí tenemos otra más, esta es la P, ¿de acuerdo? Cognitive, asterisco, ¿de acuerdo? N1, y aquí abro un paréntesis, que es cognitive, que tenga como máximo una palabra. ¿Qué palabra? Pues impair, algo, o bien déficit, o bien dysfunction. Por tanto, cognitive impairment, cognitive deficiency o déficit, cognitive dysfunction, ¿vale? Es una manera de buscar varias combinaciones posibles jugando un poco, o bien MCI, que es la otra que ya teníamos, ¿vale? ¿Queda claro esto cómo lo he hecho? He estado jugando con mis diferentes elementos para construir los síntomas de una manera o de otra. Y esto de aquí es una búsqueda de año. Esto al final, esto lo he puesto para que lo tengáis al final. Yo luego puedo filtrar mi búsqueda por año. Entonces ahora esto, dentro de un ratito veréis la lógica también. ¿De acuerdo? ¿Seguimos ahí? ¿Estáis todos vivos? ¿Seguís? Vale, entonces, mi búsqueda
me construye la pregunta pico. Vamos a ver cómo ese tocho que he puesto, en realidad lo que estoy haciendo es buscar la pregunta pico. Acordaos que os he dicho que tenemos que hacerlo de dos maneras. Una manera muy exhaustiva utilizando el tesauro y una manera un poco más libre pescando en todos los campos. ¿De acuerdo? Yo podría hacerlo con un tocho de 6 líneas, pero lo voy a hacer a cachitos, en 8 cachitos. Voy a buscar la P y primero lo buscaré de forma libre, ¿vale? Y aquí lo estoy buscando en el tesauro, ¿vale? Mi P. Aquí tengo la I. Fijaos, la psicoterapia de manera libre y en el tesauro, ¿vale? Mi C, las drogas, la medicación, de hecho, y aquí también en el tesauro. Y mi outcome, ¿de acuerdo? Pico, mi pregunta pico a cachitos de dos maneras. Y a partir de aquí acabaré haciendo mi revisión. Bueno, pues ahora lo que voy a hacer es salir de mi PowerPoint. Acordaos que lo tendréis a mano el PowerPoint dentro de un rato. En unos días lo tendréis en la biblioteca y lo podréis repetir y os recomiendo que lo repitáis, ¿de acuerdo? La búsqueda. Y ahora lo que vamos a hacer es ir a Psycinfo para ver cómo se hace toda esta búsqueda. Entonces, esta es la biblioteca de la UOC. Todos la conocéis, la biblioteca, ¿vale? Entonces, dejadme que vaya a la página principal para que lo veáis bien, ¿vale? Entonces, en colección digital por áreas de estudio, esta apartado de aquí, pues podéis aquí escribir Psycinfo, pero a mí me parece súper bonito utilizar este precioso filtro de psicología y ciencias de la educación, porque igual la revisión la tenéis que hacer en más de una, ¿de acuerdo? Base de datos, y aquí tenéis muchas, ¿de acuerdo? Y aquí tenemos a Psycinfo, y entonces es tan fácil como clicar en acceder al recurso. Ahora deberíamos estar en la biblioteca, ¿sí, no? Vale, perfecto. Pues esta es la biblioteca de la UOC, ¿de acuerdo? Como os comentaba, colección digital por áreas de estudio. Aplico un filtro. Aquí debajo, psicología, ¿de acuerdo? Busco y a Pasaikinfo. Esa es la ficha, ¿de acuerdo? Y tenéis una opción que es acceder. Y cuando accedáis, os abre una pestaña y os lleva a la página principal o a la búsqueda avanzada. Da un poco igual, ¿de acuerdo? Hoy, si estáis aquí, en este apartado, clicad e idos a la búsqueda avanzada, ¿de acuerdo? Que es lo que hoy queremos. Fijaos que aquí en la búsqueda avanzada tenemos la metodología y aquí tenéis metaanálisis. Aquí tenéis revisión de literatura y revisión sistemática. Por tanto, si yo quisiese, antes de hacer lo que vamos a hacer ahora, clicaría estos tres, aquí escribiría parte de mi búsqueda y miraría las revisiones de literatura y las leería antes para no inventar la rueda, ¿vale? Demos presentado que yo ya lo he hecho y que ya sé la búsqueda que tengo que hacer. Entonces, acordaos, son dos, tengo que hacer la misma pregunta pico de dos maneras, una más genérica y otra utilizando el tesauro. Entonces, para la pregunta genérica, voy a copiar y pegar con vuestro permiso, porque si no me volveré, estaríamos 3 horas y quiero que veáis el final de la búsqueda. Esa es mi primera parte, esa es la P, ¿de acuerdo? Cognitive, NIAR 1 y o bien impaired, impairment, lo que sea, o déficit, o dysfunction, o MCI. Esto os lo he explicado antes, ¿vale? Perfecto. La pego aquí. En la búsqueda avanzada yo puedo seleccionar campos, pero no lo voy a hacer porque como estoy siendo muy específica, ahora quiero sacar el máximo número de resultados, porque esto no es mi revisión. Esto es una parte de mi revisión. Ahora veréis cómo, ¿vale? Lanzo mi búsqueda y voy a sacar la friolera de, no os asustéis, ¿de acuerdo? 87.464 resultados. Vale, no voy a leerme todo esto. Vale, pero no me importan estos resultados. De hecho, los resultados no me importarán hasta en un rato. Vale, perfecto. Yo quiero esto, quiero esta búsqueda, pero no voy a hacer nada con ella. ¿Qué hago? Modifico búsqueda, vuelvo aquí y ahora voy a borrar esto. Voy a hacer otra búsqueda más y ahora veréis por qué. Cuando vaya a empezar de nuevo, tengo que limpiar mi formulario y tengo que utilizar la opción borrar opciones de búsqueda. Y ahora lo que voy a hacer es otra búsqueda más. Voy a hacer la C de mi búsqueda, ¿de acuerdo? La C de la búsqueda de campo libre y ahora lo voy a pegar también, ¿de acuerdo? Para que lo tengáis. Voy a pegar la psicoterapia, psicoterapéutica, psicoterapia, o bien psicoterapia, porque también se escribe así, o bien counseling, que es otra manera de llamarlo, ¿vale? Perfecto. Y lo voy a buscar. Esta también sale mucho. No pasa nada. Me quedo tan tranquila. Modifico la búsqueda
no me interesan estos resultados aún, ¿vale? Borro opciones de búsqueda, P, I. Ahora tengo que ir a la C, ¿no? De mi primera parte de la pregunta, la medicación, ¿de acuerdo? Otra más. Drug, ¿de acuerdo? NIAR 1, por tanto, NIAR ¿qué? Therapy o treatment, drug, treatment, drug, therapy, que esté cerca para que sea más o menos esto, ¿vale? Y o bien pharmacotherapy, o bien pharmacotherapy, o bien medication. Podría buscar en el título, en el resumen, pero de la manera que voy a hacer esta revisión ya me interesa que esté en todo. Y como estoy buscando en Psycinfo que no tiene texto completo, los campos, tampoco hay tantos campos. Por tanto, ya me va bien que esté así. Perfecto. Lanzo mi búsqueda. Voy a sacar muchos resultados también. Vale, vamos a hacer lo mismo, porque me queda una O, ¿no? Para hacer el outcome. Y aquí sí que voy a hacer una búsqueda de Title Abstract Subject. ¿Por qué? Porque si no sacaría muchos resultados. Y esto yo quiero, como es el outcome, digamos, es la parte que yo, es lo que a mí es lo que a mí me interesa, pues yo lo que voy a hacer aquí es así que me interesa que esté solamente en el título, el resumen y el abstract. Las otras no, pero esta sí, ¿de acuerdo? La última parte sí que me interesa que esté más restringida, porque si no sacaría muchísimas cosas que a lo mejor no me acaban de interesar. Quiero que esté en campos importantes. Bueno, la lanzo, sacaré un poco menos, pero claro, es que si no sacaría millones de resultados. Vale, ya tengo la primera parte de mi revisión hecha, pero aún me falta una segunda parte. Me falta la búsqueda dentro del tesauro. Tengo que hacer otra vez el pico, pero en lugar de buscar en todo, utilizando el tesauro. Y entonces, la primera vez tengo que explorar un poco y tengo que saber cómo va el tesauro. Entonces, me voy aquí, ese es el tesauro, ¿de acuerdo? Y el tesauro, yo que tengo que buscar los diferentes campos. Y entonces yo voy a buscar la P otra vez, ¿de acuerdo? Voy a empezar por la P. Voy a buscar memory disorders, por ejemplo. Y la primera vez yo no sabré qué campos son, pero me dice, mira, ahora me lo buscará, está pensando, que tarda un poquito. Mira, aquí tienes memory disorders. Y siempre en el tesauro tú tienes términos relacionados, ¿de acuerdo? Siempre puedo relacionarlos. Ah, mira, cognitive impairment. ¡Ostras! Este me interesa. Brain disorders, memory. Ah, pues yo voy a seleccionar. Y una cosa que puedo hacer además es mirar dónde tengo memory disorders. Ah, mira, es cognitive processes, conditions, thought disorders, memory disorders. Si yo marcase cognitive processes, me buscaría todos los de debajo. Si le digo explode, ¿de acuerdo? Si marco explode, me buscaría todo lo que deriva de aquí. Es un tesauro que es como jerárquico, ¿vale? Pero yo en este caso no. Ya me va bien memory disorders. Y yo podría mirar por aquí y ver amnesia. No, amnesia no me vale. Porque amnesia, no, yo estoy buscando déficit cognitivo en amnesia. Pero si clico aquí, me da otras palabras que me interesan y digo, hombre, cognitive impairment sí que me interesa. Y fijaos que aquí debajo ya me dice dos términos seleccionados. Si los miro, estos dos son los que yo utilizaré. Yo, si le digo measure, es que sea el término principal. Y si le digo explore, que me busque todo lo que hay por debajo. Pero yo los quiero así, tal cual. Y además le digo, cuando los añada a mi búsqueda, combínamelos con OR, porque si es con AND, son los dos, sino yo quiero uno o el otro. Digo, vale, estos tres ya me van bien. Y además ahora me gustaría buscar la palabra demencia. Pues buscaré demencia. Me sale aquí, mira, miraría qué términos relacionados, alternative, cognitive agent. No, estos ya no me encajan tanto con lo que yo estoy buscando. Podría clicarlo para ver en qué organic brain syndromes, brain disorders, podría mirar qué depende. Es la manera que yo voy sacando, por ejemplo, puedo empezar trasteando el tesauro para luego utilizar estos términos para construir mi búsqueda de campo libre, que es lo que hemos hecho, ¿de acuerdo? Para construir esto. Vale, pues no, ya me va bien. Demencia, y ya tengo estos tres, ya me van bien. Los añado y fijaos que me sale el famoso main subject exact, que antes no entendíais, viene de aquí, ¿de acuerdo? Esta es mi P con el tesauro. La busco y, como antes, igual otra vez. Entonces ahora yo haría lo mismo con cada una de las preguntas, pero me tendréis que creer que ya lo he hecho y voy a pegar los campos que me han gustado más, ¿vale? En este caso he estado trasteando por el tesauro y he sacado esto para la I, ¿de acuerdo? Psychotherapy o Cognitive Therapy, que son dos términos de materia del tesauro que hablan esto, ¿de acuerdo? ¿Vale? Modifico la búsqueda
y voy a seguir. Ahora estaréis pensando ya qué está haciendo esta mujer, que solo está haciendo búsquedas. ¿Dónde está mi revisión sistemática? Un poco de paciencia. Ahora iremos a la C, ¿de acuerdo? Ya acabamos. Me voy a la C, la medicación, ¿de acuerdo? ¿Vale? Modifico mi búsqueda y acabo con la O, ¿de acuerdo? Que es el, ¿vale? Y ya tendría mi pregunta pico hecha 4 veces, pico y pico, de las dos maneras que yo quiero interrogar la base de datos. Vale, ¿y ahora qué hago con todo esto? ¿Dónde están todas estas búsquedas que he hecho? Aquí arriba. Ese es el relojito, ¿de acuerdo? Este relojito es mi historial de búsquedas. Y aquí lo puedo ordenar por orden. Fijaos, 1, 2, 3 y 4, mi primer pico. Y aquí tengo mi segundo pico, ¿de acuerdo? Entonces, ¿qué voy a hacer ahora? Voy a combinar todo esto de manera que el resultado final sea mi revisión sistemática. Fijaos, aquí tengo todos los números. Vale, ¿ahora qué tengo que hacer? Pues combinar las P's, ¿no? O sea, ahora tengo que sacar de los dos picos un solo, ¿de acuerdo? Entonces, ¿qué tengo? Tengo mi primera búsqueda, que era la P de aquí, y la otra P es esta, ¿no? Entonces, lo que voy a ir aquí arriba es hacer S1 o bien S5, ¿de acuerdo? Las dos. Esta búsqueda nueva lo que hará será la búsqueda otra diferente. Me voy aquí arriba y tengo la 9, que es las dos, ¿de acuerdo? Las dos que tengo aquí. Vale, perfecto. Pues ahora la siguiente parte, que es la S2, OR o la 6, ¿de acuerdo? Perfecto. Maravilloso. Ahora estoy juntando, ¿de acuerdo? Estoy juntando la S3 o la 7, ¿vale? Muy bien, y me queda una, ¿no? Para hacer la 4, ¿vale? Vale, entonces ahora fijaos. Ahora me voy a olvidar de la 1 a la 8 y ahora me fijaré en la 9, la 10, la 11 y la 12. ¿Esto qué es? Esa es una pregunta pico combinando las dos metodologías que he utilizado. Y si en lugar de hacer OR hago esta y esta y esta y esta, ¿qué es lo que sacaré? Mi revisión sistemática. Todos los resultados con todas las combinaciones posibles respondiendo a la pregunta que yo me he hecho. Vamos a hacerla. S9 and S10 and, da igual mayúsculas o minúsculas, da un poco igual, no le importa. La 9 y la 10 y la 11 y la 12. Y ahora no van a salir millones de resultados. Van a salir 383, que es un número perfectamente factible que yo pueda analizar. Y si además yo esto lo quiero restringir por año, me puedo ir aquí, y esta es la S13, y entonces podría decirle, ¿vale? Pueden ser los años que queráis, pero imaginémoslo que lo queremos hacer así. Esta es mi revisión final. 85 resultados que yo puedo analizar. ¿Vale? Entonces ahora esto es muy importante, me lo quiero guardar. Podéis hacer varias cosas, ¿vale? Si queréis guardar la búsqueda, ¿de acuerdo? Os podéis crear una cuenta en el área personal y podéis guardar la búsqueda. La otra cosa que podéis hacer es, vale, hoy hay 85. ¿Esta base de datos crece? Sí, esta base de datos crece. De hecho, se añaden, ¿de acuerdo? Artículos nuevos. En este caso, porque es hasta 2019, no creo que añadamos nada porque no es tan retrospectiva, pero si la hacemos sin fecha, si por ejemplo hacemos esta de aquí, la número 13, de acuerdo, que es la que es todo, me puede interesar hacerme una alerta a esta búsqueda. Lo puedo hacer de dos maneras. Aquí tengo la opción, como os comentaba, de guardar la búsqueda. Si vais a hacer una revisión sistemática, hombre, haceros una cuenta en el área personal vale la pena, ¿vale? Que lo hagáis. Y
también podéis crearos una alerta para que os avise si hay resultados nuevos, ¿vale? Entonces, la alerta no requiere registro, lo podéis hacer cuando queráis y eso está, podéis hacerlo, poner el correo electrónico y eso está un año, ¿de acuerdo? La tenéis que renovar al cabo de un año, por tanto, vale la pena. La otra cosa que podéis hacer Psycinfo no permite exportar grandes números de resultados. Si hicieseis esto con Medline, que es otra base de datos que también tenéis aquí, que hay salud, si os creáis una cuenta podéis hacer una exportación más grande. Pero aquí lo que podéis hacer es visualizar, aquí debajo tenéis la opción de visualizar, por ejemplo, hasta 100, y entonces con 100 sí que podéis, pues, por ejemplo, guardar los marcarlos y los podéis, pues, enviar por correo electrónico, etcétera, etcétera. Por tanto, sí que lo podéis hacer. Y desde aquí, porque la otra cosa es, hombre, a mí me interesa guardarme esto, ¿vale? Pues esto tenéis la opción de exportar y podéis exportarlo en PDF, en RTF o en HTML. Si lo exportáis en RTF, luego lo podréis copiar y pegar, ¿vale? Porque este tipo de estrategias de búsqueda son parecidas para las bases de datos, entonces lo podéis guardar, ¿de acuerdo? Pablo pregunta, qué maravilla, gracias. Y si lo fueses a publicar en un paper, escribes en el manuscrito todos los cachitos, todo. De hecho, bueno, tu resultado final, tú explicas cómo has llegado a eso y en muchos casos para revisarte te pueden llegar a pedir la estrategia de búsqueda. De hecho, que tú puedas exportar la estrategia de búsqueda en según qué casos lo puedes, ¿ves? Búsqueda de ProQuest. Pues esto está explicado todo, la estrategia, para que la pongáis en el como documento añadido, si hace falta, ¿no? Si sois docentes y lo queréis poner como de práctica para estudiantes, les podéis pedir que os den la estrategia de búsqueda. De hecho, nosotros tenemos empresas que son clientes nuestros que utilizan este tipo de búsquedas para pedir la validación de medicamentos, por ejemplo, y siempre se pide la estrategia de búsqueda, ¿vale? Entonces, la revisión sistemática completa es el final, ¿vale? Son los 85 o los 383. Pero a lo mejor te preguntan cómo has llegado aquí. Pues tú les plantas todo esto y les explicas que tú has hecho tu búsqueda trabajada pensando en los conceptos. Entonces, esto es exportable. Entonces, ahora dejadme que vuelva a la presentación, ¿vale? Para que veáis que ahora todo tiene sentido, ¿vale? Y ahora sí que esto lo entendéis, ¿no? Entonces, os he puesto los números, esos son los números de hoy, ¿vale? Yo cada vez que hago esta sesión cambio los números por si acaso. Esos son los números de hoy, pero para que la podáis repetir, ¿vale? Para que podáis repetirlo y trastearlo y para, como Joaquín dice, claro, que sea replicable. Exacto, Joaquín. Una revisión sistematizada, la que no es sistemática, es más difícil que sea replicable. ¿Por qué? Pues porque la misma pregunta no te permite una metodología tan explícita y luego lo que pasa muchas veces es que las bases de datos no son tan exhaustivas, ¿vale? Entonces, esto os he puesto aquí si la hicieses con Medline. En Medline, la única diferencia es que en lugar de SU, sería en lugar de Main Subject Exact, con el tesauro sería SU, que es todas las materias. Es un poco más diferente, ¿de acuerdo? He puesto aquí un paso previo que sería combinar aquí. Es una versión parecida de lo primero. La he puesto para que tengáis un poco más de recorrido. Y además en esta presentación, bueno, he listado todas las funcionalidades, ¿de acuerdo? Para que las podáis tener, todo lo que os comentaba. Y al final también he puesto bibliografía para que la podáis tener, ¿vale? He puesto, pues aquí tenéis un montón de enlaces, de recursos adicionales para que los podáis trabajar y para que podáis explorar el tema este de las revisiones sistemáticas, que a mí me parece apasionante, pero que tiene su miga, ¿de acuerdo? Entonces voy a parar la grabación porque ya estamos en la hora. Muchas gracias por la paciencia, porque ver una grabación de una hora no es tan fácil. Espero que haya sido útil. Repetid, repetid, practicad y preguntad en la biblioteca o con vuestros profesores si tenéis dudas. Muchísimas gracias y que paséis un buen resto del día.